Hoy es la fiesta de los panes sin levadura. Hoy, hace 2000 años a las 9 de la mañana, fue crucificado el Padre Celestial, que vino a esta tierra en la carne. Durante este tiempo, todos los hijos de Sión debemos recordar una vez más que todos los sufrimientos que atravesó se debieron a nuestros pecados y transgresiones. Sin embargo, nuestro Padre Celestial nunca nos culpó ni nos rechazó. Por lo tanto, a través de esta fiesta de los panes sin levadura, quisiera pedirles que recuerden el santo sacrificio de nuestro Padre Celestial. Dios ya había escrito en la ley de Moisés que Cristo vendría a esta tierra y sufriría en la fiesta de los panes sin levadura. Abramos Levítico, capítulo 23, para comprender la relación entre cómo se estableció la fiesta de los panes sin levadura, su significado y el sufrimiento que soportó Cristo en esta fiesta. Veamos la palabra de Dios en el versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ayer, todos guardamos la Pascua en el día 14 del primer mes, según el calendario sagrado. Versículo 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. La fiesta de los panes sin levadura era el día de comer panes sin levadura. Por esa razón, se llama la fiesta de los panes sin levadura, ya que el pan sin levadura era difícil de digerir. También se le describe como pan de aflicción. Dios designó la fiesta de los panes sin levadura, que contiene el significado de la aflicción, el día 15 del primer mes, que es el día siguiente de la Pascua. Si echamos un vistazo al origen de la fiesta de los panes sin levadura, hace 3500 años, podemos ver que Dios sacó a los israelitas de Egipto por medio de Moisés. Los israelitas fueron liberados de la tierra de Egipto después de celebrar la Pascua. Sin embargo, después de su emancipación, no pudieron continuar su viaje, siendo bloqueados por el Mar Rojo. Además, su situación se volvió aún más difícil, ya que estaban siendo perseguidos por el ejército de Faraón. Dios designó esta fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, para que nunca olvidaran esta situación desesperada. Veamos su origen en Éxodo capítulo 14, versículo 1. Habló Jehová a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros
en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. En el tiempo del Éxodo, los israelitas se reunieron en Ramesés, al día siguiente de celebrar la Pascua. Fue entonces cuando comenzó a tener lugar la gran obra del Éxodo. Sin embargo, el Mar Rojo les impedía continuar su viaje, y Faraón cambió de opinión y fue tras los israelitas para traerlos de regreso a Egipto. Los israelitas se sintieron extremadamente amenazados por el hecho de que el ejército egipcio los perseguía, con el Mar Rojo bloqueando su camino. Fue muy aterrador. El ejército egipcio continuó persiguiéndolos hasta que terminaron de cruzar el Mar Rojo sin problemas. La gloria de la Pascua fue realmente excepcional. Fue un momento en el que llegaron a saborear el poder omnipotente de Dios que les dio el gozo de la libertad. Sin embargo, su alegría por la libertad no duró mucho. Los israelitas se sintieron extremadamente amenazados mientras eran perseguidos por el ejército egipcio y tuvieron gran temor. La persecución continuó hasta que terminaron de cruzar el Mar Rojo, es decir, hasta el día 21 del primer mes según el calendario sagrado. Hasta que terminaron de cruzar con seguridad el Mar Rojo, al amanecer del día 22 del primer mes, sufrieron sintiendo una inmensa presión mientras huían de la persecución. Esta serie de eventos hizo que los israelitas experimentaran un dolor y sufrimiento insondables. Este suceso se cumplió cuando Jesucristo celebró la Pascua y su crucifixión en la fiesta de los panes sin levadura, el día siguiente de la Pascua. Dios incluyó el sufrimiento que Cristo padecería en las obras de Moisés dadas a través de esta fiesta. Por lo tanto, la Pascua fue el día en que Dios reveló su omnipotencia. Además, la fiesta de los panes sin levadura fue el día del sufrimiento, en que Cristo fue afligido y humillado y sufrió por nuestros pecados. En los tiempos del Antiguo Testamento, ese día se comía panes sin levadura. El pan sin levadura se refiere al pan elaborado sin levadura. El pan sin levadura también se llamaba pan de aflicción. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 3. No comerás con ella pan con levadura. Pan hecho con levadura se refiere al pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura. ¿Cómo se llama también el pan sin levadura? Pan de aflicción. Porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Dios les dijo que nunca olvidaran el amargo recuerdo del momento desde el día siguiente de guardar la Pascua para salir de Egipto hasta el día en que cruzaron el Mar Rojo. Todas las verdades de los 66 libros de la Biblia se centran en Jesucristo. Este versículo muestra que a través de la obra de Moisés podemos ver la obra que Cristo llevaría a cabo. Después de guardar la Pascua, la aflicción que experimentaron Moisés y los israelitas en la fiesta de los panes sin levadura ilustra la aflicción y el padecimiento que Jesucristo sufrió el día siguiente de celebrar la Pascua. Leamos la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 23, versículo 26. Hace 2000 años, Jesús celebró la Pascua en el aposento alto de Marcos. Al día siguiente, al amanecer estuvo en la corte de Pilato y fue crucificado a las 9 de la mañana. Aquí se explica esta serie de sucesos. Versículo 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén,
No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. La sexta hora es alrededor del mediodía en nuestro sistema de tiempo moderno. Aproximadamente 3 horas después de que Jesús fuera crucificado, a las 9 de la mañana. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dios ya nos había mostrado a través de la fiesta del Antiguo Testamento que Cristo sería afligido por nuestros pecados y transgresiones. Dios hizo que los israelitas recordaran la aflicción y nos mostró esta sombra 3.500 años atrás para mostrarnos que nuestro Salvador, Jesucristo, sufriría en la cruz, en la fiesta de los panes sin levadura, el día siguiente de la celebración de la Pascua. Un gran número de personas siguió a Jesucristo el día que murió en la cruz. Había diferentes tipos de personas entre los que lo seguían. Algunos de ellos lo golpearon con los puños, otros lo abofetearon, algunos le escupieron en el rostro y otros se burlaron de él. También hubo un hombre que llevó la cruz con Cristo, y otras personas lloraban por él. Espiritualmente, también en esta época, podemos ver que existen estos tipos de personas. Leamos las palabras de Dios en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Todo tipo de personas siguieron a Jesús. Algunos lo golpearon con los puños, otros lo abofetearon, algunos le escupieron en el rostro y otros se burlaron de él. Pasemos al capítulo 26, versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
Aunque los discípulos expresaron su fe firme cuando se enfrentaron a la situación real, incluso Pedro, que se consideraba de gran fe, negó a Jesús 3 veces. El día en que tuvo lugar este desgarrador suceso fue la fiesta de los panes sin levadura, que celebramos hoy. Leamos Mateo capítulo 26, versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: «Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega». Versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: «Al que yo besare, ese es, prendedle». Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: «Salve, Maestro», y le besó. Y Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y le prendieron. Jesús fue vendido por 30 monedas de plata por Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos. Y Pedro, que era el discípulo más fiel y con más fe, lo negó. La gente lo golpeó con los puños, lo abofeteó y le escupió en su rostro. Se burlaron de él y subió la colina del Gólgota, soportando un dolor indescriptible, cargando la cruz mientras era azotado por los soldados romanos. Fueron nuestros pecados los que causaron que todo esto le sucediera. Todo esto aconteció en la fiesta de los panes sin levadura que celebramos hoy. En realidad, los pecadores son los que merecen sufrir todas estas cosas por sus pecados. Sin embargo, en la ley de Moisés, Dios ya había mostrado una profecía de que sería nuestro santo Dios quien sufriría esto por nuestras transgresiones. Hoy, grabemos una vez más en nuestro corazón el significado de la fiesta de los panes sin levadura. Hoy es la fiesta de los panes sin levadura, el día de la aflicción, cuando se nos dice que ayunemos. En este día debemos tener la determinación de que también participaremos en el sufrimiento del Padre. Pasemos al libro de Marcos capítulo 2, versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: «¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan?». Jesús les dijo: «¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán». El esposo aquí indica a Jesús. El día en que el esposo les es quitado es el día en que Jesús muere. Ese es el día en que debemos ayunar. Versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Hoy ayunamos hasta el momento en que Jesucristo finalmente murió en la cruz. Fue crucificado y murió a las 3 de la tarde. Debemos guiar a los hermanos nuevos que recibirán la verdad en el futuro con la misma mentalidad de sacrificio y sufrimiento de Cristo. Hagamos esto tomando siempre en serio el sacrificio de Dios y el sufrimiento que Él soportó por nosotros. Jesús dijo: «Ayunen el día que nos separemos». Nuestro ayuno termina a las 3 de la tarde. Ni siquiera puede compararse con el sufrimiento que soportó Cristo. Veamos Romanos capítulo 8. Aunque no es nada, Dios nos dijo que participáramos en su sufrimiento. Leamos el capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 18. Pues tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La Biblia dice que Jesús aprendió la obediencia, por lo que padeció y fue perfeccionado. Dios nos enseña que también seremos los hijos celestiales, que pueden perfeccionarse, participando en el sufrimiento de Cristo. Entonces, veamos una palabra más en Isaías capítulo 53, para ver cómo debemos participar en su sufrimiento y el corazón que debemos tener. Debemos unirnos para salvar a la humanidad con un corazón santo y participar en el sufrimiento de Dios. Leamos el capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Aquí, el profeta Isaías profetizó y describió, 700 años antes del nacimiento de Jesús, que todo esto le sucedería. Veamos el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todo fue por nuestros pecados y transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Con este corazón, Cristo soportó dolor y aflicción extremos en lugar de nosotros. Este día, a menudo hablamos de su sacrificio en la cruz. Sin embargo, no solo debemos pensar en su sacrificio en la cruz superficialmente. Desde el principio hasta el fin de este mundo, Dios ha estado llevando a cabo su santo sacrificio por sus hijos. Y podemos ver que hoy, que es la fiesta de los panes sin levadura, es el mismo día en que Dios reveló un aspecto de su sacrificio en la cruz. En la época del Antiguo Testamento, aunque en circunstancias normales, comían pan blando, en esta santa fiesta de Dios, se le decía al pueblo que conmemorara el sufrimiento que experimentaron al salir de Egipto.
Hacían esto comiendo pan duro de aflicción, hecho sin levadura. En esta fiesta de los panes sin levadura, pensemos una vez más en cómo Jesús cumplió todos estos eventos en la cruz. Reflexionando, debemos recorrer el camino de Cristo y abrazar todo tipo de agravios y espinas causados por nuestros hermanos que aún no han comprendido el valor de esta verdad. Hoy, a través de este breve ayuno que experimentamos en esta fiesta de los panes sin levadura, recuerden el sufrimiento de Cristo. No pensemos solo en nuestra hambre, sino consideremos cuánto debe de haber sufrido el Padre mientras estaba en la cruz. Qué insoportablemente doloroso debe de haber sido. Muchas de las personas que estaban alrededor de la cruz se burlaban de Él y lo calumniaban. Sin embargo, Dios soportó todos esos insultos y calumnias lanzados contra Él por causa de nuestros pecados. Debemos pensar en nuestro Dios que hizo esto por nosotros. Por favor, no olviden el sufrimiento de Cristo mientras continúan ayunando hasta las 3 de la tarde en esta fiesta de los panes sin levadura y participen en el santo sufrimiento de Dios que soportó por toda la humanidad. Con esto quisiera concluir el sermón de la mañana. Muchas gracias.